María Valtorta. Lecciones sobre la Epístola de San Pablo a los Romanos. Traducción del original italiano por Santiago Simón Horta. Título original de la obra en italiano: Scritti di Maria Valtorta. Lezioni sull'Epistola di Paolo ai Romani. (29, 5 al 3 de junio del 48). A los Romanos, capítulo 7, versículos del 14 al 25. Dice el dulce huésped: la ley es espiritual, y lo es también cuando prohíbe cosas materiales. Verdaderamente, en el Decálogo, los mandamientos puramente espirituales son los 3 primeros. Los otros 7 y, en particular, los 6 últimos, son prohibiciones de pecados contra el prójimo, contra su vida, sus propiedades, sus derechos y su honor. Podríase, por tanto, decir que es justo llamar espiritual a la ley, porque ella procede de Dios, mas no es del todo justo llamarla así, en cuanto en sus 2 buenas terceras partes ordena no cometer actos materiales que Dios prohíbe realizar. Mas por encima de los 10 mandamientos de la ley perfecta está la perfección de la ley, con 2 mandamientos dados por el Verbo docente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el máximo y primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. A la luz de la luz, que es el Verbo, se ilumina la espiritualidad que late en toda la ley, porque fue dada esta para hacer vivir en el amor, porque toda la ley descansa y vive por el amor, y porque el amor es algo espiritual, sea cualquiera el ente o la criatura a los que se dirija. Triple amor a Dios: amor del corazón, del alma y de la mente, porque en el hombre se da esta pequeña trinidad: la materia, el corazón, el alma, el espíritu, y la mente, la razón. Y es justo que las 3 cosas creadas por Dios para hacer con ellas una única criatura, el hombre, tributen a Dios por igual su reconocimiento por el ser que recibieron de Él. Triple amor, por tanto: amor del corazón, amor del alma y amor de la mente, porque Adán pecó con su corazón, concupiscencia de la carne; con su alma, concupiscencia del espíritu; y con su mente, concupiscencia de la razón. Saliendo del orden
para abusar de los dones recibidos de Él, para que el hombre pudiese asemejársele y le sirvieran como causa de gloria. Así pues, con las mismas cosas que sirvieron para el pecado, se repara éste, se cancela la ofensa y se restablece el orden violado. Y para esto, el Verbo se hizo carne, como también para devolveros la gracia y la verdad, y esto con una medida plena, rebosante e inexhausta. Con cuánto pecó el primer hombre, el hombre Dios repara, y os enseña más con el ejemplo que con la doctrina, la cual, como es obvio, resulta perfecta por más que la tengáis por imposible de practicar. Él es maestro, no solo de palabras, sino de hechos. Y cuanto Él hizo, podéis hacerlo vosotros. La herencia de Adán perdura en cada uno de los hombres. En cada carne hállase como escondido un Adán, que puede ser débil en la prueba, al igual que lo fue el primer Adán en los orígenes del tiempo. Mas Cristo vino para reparar vuestras caídas, resarcir vuestras lacras y restituiros la gracia vital cuando vuestra debilidad en las pruebas diarias os hace morir a aquella vida sobrenatural que habíaos dado el bautismo. Mas Cristo vino para ser vuestro maestro y modelo, y para que vosotros seáis sus discípulos y hermanos, no tanto de nombre y en la carne, cuanto en espíritu y en verdad, imitándole en su perfección y en su triple amor a Dios. Por este triple amor fue fiel Jesús a la justicia de la carne, por más que fuese probado y se encontrase con libertad en su libre albedrío, como otro hombre cualquiera. Por este triple amor fue Jesús perfecto en la justicia del alma, esto es, en la obediencia al antiguo precepto divino. Amarás al Señor tu Dios, no sintiéndose exento de tal deber por ser Dios, al igual de su eterno generante, hombre Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, no por infusión temporal del Espíritu de Dios en una carne predestinada para ello, o por unión moral de un justo con Dios, sino por unión hipostática de las dos naturalezas, sin mutilación de la naturaleza divina, por más que se uniese con la humana, y sin alteración de la naturaleza humana compuesta de carne, mente y espíritu, aunque estuviese unida a la divina. Por este triple amor, en fin, fue sublime Jesús en la justicia de la mente, sometiendo su pensamiento perfectísimo, no solo a la ley divina, como debe hacerlo todo hombre que la conozca, sino también a los designios que Dios Padre tenía para él
y sobre él como hombre, aceptando cuanto le propuso y cumpliendo en todo su voluntad hasta el extremo de la muerte de cruz. Al hacerse siervo por toda la humanidad decaída, Jesús cumplió en sí mismo cuanto señaló a los hombres para llegar al amor perfecto, mas no impuso a estos el sacrificio total como término del amor para poseer el cielo. Y así, en el segundo precepto del amor, os dice únicamente esto: amad a vuestro prójimo como os amáis a vosotros mismos. Él fue más adelante. No se limitó a amar a su prójimo como se amaba a sí mismo, sino que le amó muchísimo más que a sí mismo, porque para hacer bien a este su prójimo, sacrificó su vida y la consumó en el dolor y en la muerte. Mas a vosotros no os propone tanto. Bástale con que la gran mayoría de los miembros de su cuerpo místico lleven la pequeña cruz de cada día y amen al prójimo como se aman a sí mismos. Tan solo a sus elegidos, a sus predestinados, indícales su cruz y su suerte, y así les dice: amaos como yo os he amado. E insiste: ninguno tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y termina: sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nunca la predestinación se halla desligada del heroísmo. Los santos son héroes, de esta o de la otra forma, pero su vida es heroica de la manera que Dios se la propone. Ellos saben lo que hacen y a qué les lleva el hacer lo que hacen, mas no se asustan por ello. Saben también que lo que hacen sirve para continuar la pasión de Cristo, acrecentar los tesoros de la comunión de los santos, salvar al mundo de los castigos de Dios y arrebatar al infierno tantos tibios y pecadores que, sin su inmolación, no se salvarían de la condenación. Porque también la tibieza, al enfriar gradualmente la caridad que todos los hombres deben tener para poder vivir en Dios, conduce lentamente, como por consución espiritual, a la muerte del alma. No sería justo que la predestinación estuviera desligada del valor heroico de la criatura, y Dios no puede querer cosas injustas. Hablo aquí de la predestinación a la santidad proclamada por la justicia de la vida y por hechos extraordinarios que puntúan como estrellas la vida y la ruta del predestinado fiel hacia su destino, a la gloria, y tras su muerte continúan siendo proclamados como milagros. Porque una es la predestinación a la gracia divina, común a todos los hombres y concedida, por tanto, gradualmente por Dios, en medida suficiente para salvarse. Y otra, la predestinación a la gloria, que se da a quienes durante su vida terrena
hicieron buen uso del don de la gracia y permanecieron fieles a pesar de cuantas pruebas les tentaban al mal o de otros dones extraordinarios, aceptados con emocionada alegría, aunque no pretendidos ni destruidos por formarse con ellos una necia presunción de ser tan amados y estar tan seguros de poseer la gloria, que ya no tengan necesidad en adelante de luchar ni perseverar en el heroísmo para arribar a ella. El quietismo en el que degeneran a veces los primeros impulsos de un espíritu llamado a sendas extraordinarias es aborrecido por Dios, e igualmente aborrecidas son la soberbia y la gula espiritual, dos pecados tan fáciles de penetrar en los elegidos y beneficiados, y probados para confirmarles en su misión o privarles de ella como indignos. Con dones extraordinarios, pecados de Lucifer, de Adán y de Judas Iscariot, los cuales, teniendo muchísimos, lo quisieron todo. Se creyeron seguros de salvarse sin mérito alguno suyo, y solo por el amor de parte de Dios. Confiaron únicamente en la bondad infinita, sin pensar que la perfecta bondad divina, por más que sea infinita, jamás es necia e injusta, y por creerse dioses, al ser tan altamente escogidos, pecaron tan gravemente. Dios sabe con certeza quiénes serán los que han de perseverar heroicamente hasta el final, mientras que el hombre no sabe si ha de perseverar hasta el final. Y también en esto resplandece la justicia, porque si Dios quisiera que, no obstante, el libre albedrío del hombre, que a menudo resulta contraproducente para la consecución de la gloria, porque el hombre difícilmente usa con justicia de este don regio de Dios, que éste le entrega para que, conscientemente de su fin último, elija libremente el cumplimiento de solas las acciones buenas para merecer con ellas la consecución de aquel fin bienaventurado. Todos los hombres se salvasen forzándoles a no pecar, ¿no guardaría entonces la debida consideración a la libertad del individuo creado por él, con todos aquellos dones que le capacitan para distinguir el bien del mal, para comprender la ley moral y la ley divina, y para atender a su fin y conseguirlo? Y con ello vendría también a faltar para cada uno de los predestinados la causa de su gloria, la heroicidad de su vida por permanecer fieles al fin para el que fueron creados, y por usar santamente de los dones gratuitos recibidos de Dios, de esos dones que son los frutos admirables del divino amor, que querría la salvación y el gozo eterno de cada uno de los hombres, pero a los que deja en libertad de elegir su futuro eterno de gloria o de condenación. Y es también motivo de justicia el que, por vuestra parte, ignoréis vuestra suerte última,
porque si conocieseis vuestro futuro eterno, os faltaría el móvil que impulsa a los justos a obrar para merecer la visión beatífica de Dios, que es gozo sin medida, y podríais caer en el quietismo o en la soberbia que, aunque transitoria, sería siempre suficiente para ocasionaros una más larga expiación y un menor grado de gloria, mientras que los injustos tendrían en ese el móvil que les impulsa a ser verdaderos satanes, pues así llegarían a odiar y a maldecir a Dios, a odiar y a perjudicar a su prójimo sin freno alguno, al saberse ya destinados al infierno. No, conociendo la ley y el fin al que la obediencia o la desobediencia a la misma lleva, si bien ignorando cuanto solo la omnividencia de Dios sabe, de modo que no les falte a los justos el estímulo del puro amor que les ha de merecer la gloria, y a los perversos que prefieren el pecado y el delito a la justicia y al amor, la libertad de hacer lo que a ellos les place, y así, a la hora de la condena divina, no cometan el último pecado contra el amor, lanzándole esta acusación blasfema: he obrado así porque tú, desde siempre, me tenías destinado al infierno. Cada una de las criaturas racionales debe escoger libremente el camino que le plazca y elegir el fin que prefiera. La predestinación a la gloria no es un don gratuito que se concede a todos los hombres, sino más que un don, una conquista llevada a cabo por los que perseveran en la justicia, una conquista que se consigue con el uso perfecto de los dones y auxilios de Dios y con la buena voluntad que jamás deja inactiva cosa alguna que le proponga o le entregue Dios. Antes, todo hace lo activo y lo dirige al fin santo de la visión intuitiva de Dios y a la posesión gozosa del mismo. Alguno objetará: pues entonces, solo aquellos que son santos en el trance de la muerte tienen la gloria, ¿y los demás? ¿No es acaso el purgatorio una prisión, aunque menos dolorosa, siempre constringente, que separa a las almas de Dios? ¿No están acaso los espíritus purgantes predestinados también al cielo? Lo están. Día llegará, y será este el del juicio final, en el que el purgatorio habrá desaparecido y pasarán sus moradores al reino de Dios, y tampoco el limbo existirá ya, por cuanto el Redentor lo es tal para todos los hombres que siguen la justicia por honrar a Dios en el que creen y por tender a Él, del modo que le conocen con todas sus fuerzas. Mas, qué largo destierro todavía tras la vida terrena para estos tales, y qué largo también para aquellos que, diciéndose católicos, limitan su amar y su obrar a ese mínimo indispensable que no les haga morir en desgracia de Dios.
¿Qué diferencia entre estos hombres salvados, más que por méritos propios, por los infinitos del Salvador, por la intercesión de María, por los tesoros de la comunión de los santos y las oraciones y sacrificios de los justos, y aquellos que quisieron la gloria, no por egoísmo, sino por amor a Dios? ¿Qué diferencia entre los primeros que, a duras penas y con multitud de pausas de decaimiento, murmurios de descontento y hasta extravíos por las sendas del egoísmo, arrastran cual pesada cadena su limitadísimo amor, y los segundos que, amantes verdaderos de Dios e imitadores de Jesucristo, aman como Jesús amó, dando hasta la vida, abrazando siempre todas las cruces e incluso pidiéndolas como el mayor de los dones para salvar la vida del alma de su prójimo, almas hostias que ante el conocimiento divino aparecen desde siempre como amigos de Jesús, ya que harán cuanto Él les mande. Presente eterno, sois mis amigos, Dios lo conoce. Condición individualizada, si es que hacéis, porque la conquista de una amistad requiere obras capaces de conseguir esa amistad, y la seguridad de que tales obras os consiguen la amistad de aquel a quien deseáis por amigo, os ayudan a realizarlas. Como sucede entre los hombres, así y más perfectamente sucede entre Dios y los hombres. Jesús, cuando su instrucción era ya más hechos que palabras, da la última lección a sus apóstoles para que alcancen la perfección exigida por Jesús para llamarles amigos. Y ella es la perfección impuesta por Él a todos los predestinados a una gloria rápida, proclamada por la justicia heroica de su vida, por hechos extraordinarios durante la vida y por milagros después de su muerte. Vosotros sois mis amigos, si es que hacéis lo que yo os mando. Alienta al esfuerzo futuro premiado ya con el presente sois. Jesús conocía a sus apóstoles como conoce a cada uno de los hombres, y los consideraba lo mismo que a vosotros, por lo que eran criaturas debilitadas por la herencia de Adán, agobiadas por tantos elementos contrarios a la elevación, a las esferas de la perfección, y sabía, como sabe, qué elemento tan potente es el amor dado anticipadamente para estimular al trueque. El hombre es como un niño que aprende a hacerse adulto e independiente del concurso ajeno. Es, valga la comparación, un incapaz que necesita ser asistido en todo para crecer, nutrirse, caminar,
debiendo ser atendido por quien hallase ya formado, por haber alcanzado la edad perfecta en el cuerpo, en el entendimiento y en el espíritu. Y Jesús hácese madre para hacer del hombre un niño espiritual, un adulto del linaje escogido, un sacerdote real, una hostia viviente que de continuo se ofrece a Dios como Cristo, con Cristo y por Cristo, a fin de continuar el sacrificio perpetuo que se inició con Cristo y tendrá su término al final de los siglos. Y la leche con que os nutre es su caridad. Los abrazos con que os aupa son su caridad. Y las palabras que os dirige para enseñaros la verdadera sabiduría son su caridad. Dice el Evangelio de San Lucas: le son perdonados muchos pecados, porque ha amado mucho. Mas, ¿quién llevó a la pecadora a la redención del mucho amar a aquel que es santo, sino el mucho amor del Redentor hacia ella? Tengo dicho, en todo hombre hay un Adán, pero añado, en toda criatura hay una María de Magdala, y lo que muchas veces salva al alma pecadora es el infinito amor de Dios hacia ella. Verdaderamente sois vosotros los redimidos por el amor, antes todavía que por la sangre y por la muerte del Hijo de Dios. La sangre y la muerte fueron el accidente último de vuestra redención. En cambio, el amor de Dios hacia vosotros es la posición eterna de Dios en relación con vosotros, y este divino amor comenzó a salvaros desde su eterno ser, porque antes de que existiera el tiempo, estabais vosotros en el pensamiento de Dios. Todos vosotros, desde Adán hasta el último hombre, con vuestros heroísmos y extravíos, con vuestros tesoros y miserias, y con vuestra gran necesidad de ser fortísimamente ayudados, divinamente ayudados, para poder alcanzar el fin para el que fuisteis creados. Y el amor había ya establecido desde el principio, en su saber y querer divinos, cuánto era preciso para traeros de nuevo a la vida, tanto como humanidad como individuos. Abrazó todo cuanto suponía sacrificio y dolor por amor vuestro y por amaros a vosotros, tan frecuentemente ingratos y más frecuentemente débiles. Se inmoló desde siempre por vuestro amor. Solo con que contempláis la voluntad heroica del Hijo de Dios, futuro Cristo, constituido tal desde siempre, desde antes de la redención, desde antes de su nacimiento, desde antes de su encarnación, desde el principio del mundo y antes del principio del mundo, retrocediendo en una inmensidad de tiempo que ya no es tiempo, sino eternidad. ¿Podéis vosotros comprender
cómo es por el amor que habéis sido salvados, porque así como en el principio el Verbo estaba junto a Dios, otro tanto en el principio el amor estaba junto a Dios, o más bien era Dios, puesto que Dios otra cosa no es sino amor. Y así como está escrito que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, otro tanto es justo escribir que todas las cosas fueron hechas por medio del amor. Toda la creación sensible y suprasensible es obra del amor. Todas las providencias, leyes físicas, morales y sobrenaturales son obras del amor. Los actos todos de Dios son obras del amor. Amor, la creación efectuada por Dios. Amor, la creación particularizada del hombre, hijo adoptivo de Dios. Amor, la encarnación del Verbo. Amor, su pasión para redimir al hombre. Amor, la Eucaristía. Amor, los dones del Paráclito, que éste, teólogo de los teólogos, dador de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, da a cuantos dignamente le reciben a Él. Amor del Padre y del Hijo, fecundador y santificador de cuantos le saben retener en sí con una vida pura y santa. Amor la Iglesia, dispensadora de gracia y maestra para sus fieles. El perfecto amor, uno y trino, os colma de sí mismo y de sus munificencias, para haceros perfectos en la tierra y dichosos en el cielo. Y Cristo os propone las dos perfecciones para las que habréis de llegar a la gloria eterna. Jesús, como Verbo, dirigiéndose a criaturas divinizadas por la gracia, os propone la misma santidad de su Padre. Sed perfectos como lo es vuestro Padre Celestial, y como Maestro que se dirige a hombres semejantes a Él, en el cuerpo y en el alma, os propone su propia santidad. Aprended de mí. Os he dado ejemplo a fin de que, como yo he hecho, hagáis también vosotros. Seréis dichosos si llegáis a poner en práctica mi ejemplo. Sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Entre las paralelas de estas dos santidades propuestas, camino para vosotros de vida eterna, hállase Cristo, que abarca en sí mismo como Verbo Hijo de Dios la santidad de Dios, y como Jesús, Hijo de María Inmaculada, la justicia perfecta del hombre inocente, lleno de gracia y de verdad.
y, puesto que vosotros sois dioses e hijos del Altísimo, vosotros, hombres redimidos por Cristo, podéis y debéis, como hijos de Dios e hijos del hombre, copiar a vuestro hermano Jesús, haceros otros Cristos, hijos verdaderos de Dios y herederos del cielo, cosa que no es imposible porque Él, Jesús, ha demostrado cómo es posible serlo. Si el Verbo hubiérase manifestado únicamente como palabra divina, como maestro increado y espiritual, del modo que se manifestó a los patriarcas y profetas antes de la vida de Cristo, de la venida de Cristo, el hombre, despavorido o rebelde, habría podido lamentarse o increpar conforme a su estado de ánimo. ¿Cómo voy a poder yo, carnal como soy, yo, perpetuo Adán, tentado al pecado y débil por naturaleza, hacer lo que tú enseñas? Tú, que eres espíritu purísimo al que Satanás no tienta ni le afectan las imperfecciones de la naturaleza. O también, ¿por qué permitiste que desde el seno mismo de mi madre estuviese yo contaminado? ¿Por qué permitiste que el Padre de la humanidad lo estuviese si es que me querías santo? Correspondo a tu burla con mi maldición. Mas el Verbo se hizo carne, tomó naturaleza humana semejante en todo a sus hermanos, en Abraham, no diferente, por el tiempo en que vivió Jesús de Nazaret, de Adán, lleno de gracia y de inocencia desde su primer día en el Edén, y como él tentado para ser probado, y así poder comprender y ayudar, incluso por su experiencia directa de hombre, y con su ejemplo, a quienes se hallan en la prueba. El hombre no puede desanimarse diciendo, yo, carnal, no puedo ser perfecto como el Padre de los cielos, ni hacer lo que el Verbo enseña, y tampoco puede llamar burla a la enseñanza que el Verbo da a quien por su naturaleza humana, debilitada y corrompida por el pecado original, a duras penas y con esfuerzo continuo, alcanza a ponerla en práctica. Como tampoco puede el hombre decir, no se acomoda a mi naturaleza carnal la ley espiritual, por ser tan contraria a la voz exterior de mis miembros, del mundo que me rodea, del demonio que de continuo me ronda y tienta las bajas pasiones de mi naturaleza animal y las morales de mi naturaleza espiritual, como tampoco a la voz misma de Dios, pues la voz de la conciencia es el toque de alarma de Dios a su criatura, para que no se aparte de la ley o la vulnere. Voz que me habla en el interior para decirme, haz esto, o, por el contrario, no hagas aquello. Mas yo,
a pesar de tener voluntad de hacer el bien y reconocer ser santa esta ley, que mi conciencia de hombre y la razón que me diferencia de los brutos, y fueme dada por Dios para ser capaz de entender, reflexionar, escoger y querer lo que está bien, me dicen ser buena, a pesar del impulso divino que en mi interior activa Él mismo, es decir, Dios, moviente eterno de todas sus criaturas, inmenso, que me comunica igual que a todo otro hombre divinizado, llamado a grandes cosas, su inmensidad para que sea capaz yo, su hijo de adopción, de llevar a término obras grandes que sean una semejanza de las suyas, grandísimas y perfectísimas, de las que la primera y mayor de todas es la de tender a Él con todo mi amor por ser Él el único bien verdadero. Mas yo no logro hacer el bien que desearía, sino que cedo al mal que fermenta en mí más fuerte que el bien. No podéis decir esto, porque si el mal es grande, como grande es también la herencia que el mal dejó en vosotros, y más grande el mal que se haya soterrado para dañaros en las varias circunstancias de la vida, el mundo, y muy grande asimismo el mal que tiene por nombre Satanás, principio del mal, monstruo devorador e insaciable, odio eterno, viviente e incansable contra el Creador y sus criaturas. Mas uno solo es infinito, Dios, y el hombre divinizado tiene consigo la gracia, esto es, a Dios, Dios caridad, Dios inteligencia, Dios santidad, Dios fortaleza, Dios poder, Dios sabiduría, Dios vida, Dios bondad, Dios pureza, atributos todos ellos, perfectísimos e infinitos, Dios el todo. Y el hombre de buena voluntad puede todo esto si permanece unido a Jesucristo, que, por no atemorizar al hombre con los clamores divinos de la ley del Sinaí, amedrantado con las 4 imposiciones y las 6 prohibiciones, el hombre en el que la ley desordenada del sentido es más fuerte que la razón, o cuando menos hay equilibrio de fuerzas en la lucha que tiene entablada con la razón desde que el don de la integridad resultó herido en el Edén. Reduce y condensa toda la ley en un doble mandamiento de amor y os la presenta así con la vestidura dulce, atrayente y gozosa del amor. Amad a Dios, amad al prójimo.
Amar es más fácil que adorar, que honrar, que privarse de hacer algo. Al amar a Dios, éste se acerca al hombre y el hombre a Dios. Amar tiene más atractivo que temer y es escala para ascender a la adoración. El hombre no puede alcanzar de súbdito las cumbres de la adoración. La misma grandeza de Dios le detiene de hacerlo y a la vez, con el miedo de Dios, era habitual en los antiguos hebreos y en las miserias de la naturaleza. Forma las ligaduras que le mantienen alejado de Dios. Mas el amor desata con su ardor esas ligaduras y coloca sus alas de fuego al alma, que así puede subir cada vez más arriba a medida que se lanza más y más sin parar, mientras en lo que deja miserias, pobres honores, limitaciones, riquezas y afectos caducos, sino en lo que obtiene y conquista, Dios, el cielo. No hay acto de culto formal que os una tanto a Dios como el acto espontáneo y continuo del amor. Fruto de la unión con Dios es la sabiduría, y la sabiduría conduce al ejercicio de la justicia en todas las cosas. El hombre que se encuentra unido a Dios es activo y alegre, y de esa alegría que le viene de la complacencia de Dios por sus actos de hombre, amante de Dios, toma impulso para ser cada vez más activo en el bien, porque la unión con Dios produce paz activísima, nunca paz inerte. No se da inercia alguna en Dios, que es el operante eterno, como tampoco se da en el hombre que se encuentra unido a Dios por el amor. Él ama activamente a Dios y es por Dios activamente amado. Y esta doble actividad produce un desbordar, una radiar de fuegos caritativos sobre las criaturas, no bastándose el hombre a contener en sí el amor infinito que se revierte en él para consuelo de su amor, como en un recipiente digno y ansioso de acogerlo. Y no bastándole al hombre una vez dentro del torbellino ardiente del amor divino, con amar únicamente al Creador, pues los ojos de su espíritu y el espíritu de su alma, al contemplar al Creador, ven también en él a todas las criaturas, y así el hombre se siente impulsado a amarlas a todas santamente por ser obras del amor suyo amadísimo. Y he aquí al amor del prójimo que nace, brota y se derrama por santa e inevitable consecuencia del santo amor de Dios. El amor al prójimo ha de practicarse con justicia, poniendo a cada criatura en su lugar exacto, esto es, en un grado siempre inferior a Dios, por más que ésta sea la más querida por vínculos de sangre o de afecto, o la más santa
por la justicia de su vida, no anteponiéndola por tanto jamás a Dios, antes viendo en ella algo así como un nuevo don de Dios concedido por Él para hacer más fácil, agradable, dulce y meritoria la vida al que vive en la tierra. Y he aquí cómo, por obra del amor, conquista el hombre la sublime libertad sobre las insidias del yo, del mundo, del demonio y de las constricciones consiguientes a la culpa original. La caridad es fuego vivo, el fuego vivo es llama, la llama es libre y sube al cielo, irradia a la vez calor y luz y beneficia a quien a ella se acerca. Y he aquí, en efecto, cómo el hombre encendido en caridad sube con su llama hacia Dios, centro de todo fuego de amor, y al mismo tiempo irradia su fuego sobre los hermanos, remedia sus miserias, ilumina sus tinieblas y las alegra, llevándoles la luz que es Dios. Purifica sus impurezas porque todo santo, y santo es quien ama con todo su ser a Dios y al prójimo. Es purificador de sus hermanos, socorre con piedad sublime a los afligidos, a los pobres, a los enfermos de cuerpo o de espíritu. Predica y establece así el reino de Dios en sí mismo y en el mundo, porque el reino de Dios en el hombre es el amor. En el interior del hombre y en el mundo, el reino de Dios es el amor, en contraposición al reino de Satanás, que es odio, egoísmo y triple lujuria. El reino de Dios, es decir, el Pater Noster, vivido, hecho vivo por los justos, hecho acción continua, y no esterilizando con palabras murmuradas más o menos distraídamente. El Pater, vivido de verdad, santificando el nombre santísimo de Dios al tributarle la alabanza más auténtica, la de adorarle en espíritu y en verdad, y trabajar para que los demás le adoren mediante el doble amor que es obediencia a la ley, dada para inclinar al hombre a la religión, esto es, a la unión con Dios y con los hermanos vistos en Dios, y al respeto lleno de veneración para con los derechos de Dios, como también al respeto fraterno de los derechos del prójimo. El Pater, hecho vivo por la instauración del reino de Dios en las criaturas y en el mundo mediante el doble amor a Dios y al prójimo, camino obligado para llegar a la posesión del reino de los cielos. El Pater, hecho vivo por la adhesión a la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea, mediante el doble amor que hace aceptar pruebas, penas, agonías, luchas con pacífica obediencia, como venidas de la mano de Dios, y soportar al prójimo en los sufrimientos que nos puede proporcionar,
considerándolo como un medio para la consecuencia de méritos eternos, por la paciencia que os fuerza a ejercitar con aquellos que os prueban y que son vuestros pobres hermanos, culpables contra el amor y necesitados de misericordia y de plegarias para que vuelvan a entrar en el camino de la vida. El Pater, hecho vivo en la caridad al prójimo, la más difícil de ejercitar, la del perdón otorgado a los propios ofensores, ofreciéndolo a Dios amor, para que os perdone los débitos que tenéis con Él. La caridad es la mayor de las purificaciones, pudiendo ser continua, un continuo lavado de vuestras imperfecciones, llevado a cabo por las llamas del doble amor. Y es también la caridad, la ley espiritual, llevada a la práctica que puede ser puesta en práctica hasta por el hombre carnal, porque aneja a esa caridad va siempre la fe que, al proponeros sus verdades, os estimula a superar las pruebas de la vida a la vista del origen y del fin de todas las criaturas. Quien las crió, porque ¿para qué destino? ¿Quién les ayuda a conseguir ese destino feliz y les asegura que tal destino bienaventurado es patrimonio de cuantos vivan en justicia?